Nunca lo voy a superar. Sigo soñando con ella a casi 20 años de que la vimos. De no haber sido por los otros testigos, pensaría que fue mi imaginación, algo que solo puede pasar en la mente de una niña. En fin, supongo que es mejor iniciar con la historia sin darle tantos rodeos, pero sí era necesario explicar unos cuantos detalles antes de llegar a la primera aparición. Lo que voy a relatar ocurrió alrededor de la muerte de mi abuelo. Es decir, unos días antes y unos días después, cuando mi madre y mi hermano menor, en ese entonces un bebé, viajaron desde nuestra casa hacia el sur del país para estar con la familia en los últimos momentos del abuelito. Yo no pude ir, y la verdad, me lamento, por no haber visto al abuelo antes de irse y también por eso que vino a buscarme, o a buscarnos. Para mi papá era imposible viajar. Estaba envuelto en problemas en su trabajo y así, nos quedamos toda esa semana nosotros dos solos. Creo que nunca antes o después de eso convivimos tanto, de esa forma. Ni él ni yo sabíamos bien cómo vivir solos. De mí se entiende porque era una niña, pero él no tenía idea de cómo mantener la casa, de cómo preparar algo de comer. Por eso iba mi tía Susi, su hermana, a ayudarnos a preparar las comidas, y luego nos dejaba solos de nuevo. No me gustaba que se fuera. Nuestra casa tenía un pequeño patio enfrente y uno grande atrás con 8 árboles. En la parte de enfrente apenas había un pequeño caminito hacia la calle y un espacio para los carros, sin rejas ni cerca. Así se acostumbra aquí. La calle es sumamente solitaria, incluso ahora. No alberga más que a los vecinos. Nadie pasa por esta calle si no tiene un lugar a donde llegar. Digo, ni siquiera los vecinos salen. Parece que llegan directo a sus casas y se guardan sin la menor intención de convivir con los demás. Nosotros también éramos así. Por eso me llamó la atención cuando escuché una voz de mujer, de viejita, cantando. Que cantaba mientras caminaba, recogiendo algo del suelo y que seguía avanzando por la calle. La vi desde la ventana de mi cuarto. Me llamó la atención. Una viejita, muy vieja por la forma en que estaba encorvada y vestida de negro, pero seguramente no era nada. Continué con mi tarea mientras escuchaba a mi papá pelearse con los platos en la cocina. Minutos más tarde me pidió que bajara. La comida ya estaba servida. No sabía mucho de qué hablar con mi papá. Yo era una niña, podía haberle platicado cualquier cosa, pero la verdad es que nosotros dos no interactuábamos tanto. Él intentaba preguntarme cómo me había ido en la escuela, pero algo lo distraía. Algo no lo dejaba ni siquiera terminar la pregunta. Tan solo seguía volteando hacia la ventana, hacia afuera. Perdóname, mi amor. ¿Escuchas eso? Le respondí con la cabeza que no. Él se paró y cerró la ventana y la cortina que daban hacia la calle, a mis espaldas. Me dijo que escuchaba a alguien cantar. Yo le dije que una viejita había pasado tarareando algo apenas hacía unos minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso? Preguntó al aire porque en realidad no me preguntaba a mí, y corrió hacia el segundo piso para ver mejor algo que se encontraba ahí en la calle. Subí detrás de él y nos asomamos de la ventanilla que estaba al terminar las escaleras. Vimos a la señora, la misma señora de hacía un rato, pero agachada detrás de un carro casi enfrente de la casa. Parecía esconderse y se tallaba muy fuerte la cara, como si quisiera quitarse la piel. Tenía la mirada hacia abajo, así que no podíamos verle el rostro. ¿Le ayudamos?, le pregunté a mi papá, pero no me respondió. Bajó a la sala y cerró la puerta con llave. Se veía muy nervioso. Vente, vamos a terminar de comer,
dijo mientras me ponía su mano en la espalda como intentando dirigirme de nuevo al comedor, como buscando ignorar por completo a la señora que estaba allá afuera. Comimos de forma tranquila hasta que una llamada del trabajo lo hizo levantarse y tomarla en su cuarto. Yo recogía los platos cuando escuché que tocaron a la puerta, pero despacio. No usaron el timbre. Por alguna razón, confiada como siempre había sido, me acerqué y abrí la puerta de madera, pero no la segunda de rejilla de metal. Frente a mí, a unos 2 metros de la puerta, estaba la señora, la viejita que había visto hace un rato, pero no era una viejita en realidad. Tenía la cara joven, y en ese momento ya no se encontraba encorvada como yo la había visto. Le pregunté qué deseaba, pero no me respondió. Tan solo recorrió la casa con la mirada. Sonriente. Estaba muy sonriente, pero su expresión parecía congelada. Y su cara brillaba de forma extraña. Estaba demasiado clara. No sé, como si no fuera de verdad. Abre, me dijo sin dejar de sonreír. Literalmente, sin dejar de sonreír. Me di cuenta que no había movido la boca. Y entonces bajó su mirada hacia mí, y su expresión comenzó a cambiar, a unos ojos de furia, de enojo, pero la sonrisa la mantenía. Me entró el pánico y cerré la puerta al mismo tiempo que le gritaba a mi papá. Él salió corriendo de su recámara y llegó hasta mí, y yo le dije que la señora había tocado. Se asomó desde la ventana al lado de la puerta, pero ya no estaba. Luego la abrió y salió unos cuantos metros para revisar fuera de la casa. ¿Segura que era la misma señora? Sí, le contesté. Pero tenía la cara rara, no era una viejita. Subimos las escaleras para ver desde ahí, desde donde se podía vigilar todo el frente de la casa, pero no alcanzamos a ver nada. Me pidió que fuera a mi cuarto y lo escuché llamarle a su hermana, aunque no alcancé a distinguir qué decía. Sonaba preocupado, eso sí. Me quedé dormido un rato después, pero recuerdo haberme despertado varias veces durante la noche. En todas, escuchando o creyendo escuchar, como esa misma voz cantaba a lo lejos. La mañana siguiente mi tía llegó temprano y estuvo hablando con mi papá. Se quedaron callados todo el camino hasta mi escuela. Me parecía, más bien, era claro, que había algo que no me estaban diciendo. Esa tarde, mi papá me pidió que hiciera la tarea en el comedor, desde donde pudiera verme. Entre las cosas que logré escuchar, de él hablando con su hermana, notaba la insistencia de mi tía en decirle que no podía ser posible. No sabía a quién se refería. Cuando pedí permiso para irme a dormir cerca de las 10, mi papá me dijo que en un momento más. Recuerdo que dijo algo como que me iba a dar galletas o algo así, pero pudo haber sido un pretexto para que no me alejara de ellos. Espérate, mija, ya casi se va a ir tu tía, me dijo, y siguió platicando con ella. Por alguna razón estaban riendo cuando yo ya estaba entrecerrando los ojos, me estaba venciendo el sueño y esa voz se escuchó de nuevo. Esta vez no en la calle. Parecía venir del patio trasero. Recuerdo perfecto haber sentido como si un rayo me atravesara y casi haber brincado del sillón. Y luego vi a mi tía pálida y a mi papá levantándose apresuradamente para acercarse a la ventana que daba hacia ese lado de la casa. Ahí está, te lo dije, ahí está,
decía, mientras mi tía se levantaba e iba hacia él muy lentamente, temerosa. Yo también me acerqué. Entre los árboles se veía a la señora esa, parada ahí, mirando hacia nosotros, aunque no alcanzábamos a verle la cara. Era como si se hubiera parado solo ahí, justo ahí, para que las sombras no nos dejaran ver su rostro. Ellos dos discutían si salir o no, si irse de ahí a casa de mi tía o no, mientras yo seguía preguntando si llamábamos a la policía, pero me ignoraban. Mi tía nada más me abrazaba, como si quisiera cubrirme de la ventana. Unos 10 minutos después, cuando mi tío pasó por mi tía, ella insistía en que nos fuéramos con ellos, pero mi papá no quiso. Nos quedamos en la sala, yo dormido en sus brazos, cuando algo me despertó. Un sonido que venía del segundo piso. Era como si una moneda cayera una y otra vez. Levanté la vista hacia mi papá, que me acariciaba la cabeza como arrullándome. Él no dejaba de mirar a las escaleras. Escuchamos entonces el carro de mi tío, con un sonido tan peculiar que siempre nos hacía enterarnos de que venía cuando iba dando la vuelta a la calle. Nos levantamos para ver qué ocurría y entonces llegaron y se bajó mi tía. Traía a Melquiades entre los brazos, su gato. Un gatito negro extremadamente grande y peludo, al que yo amaba a pesar de que siempre me rasguñaba a la menor provocación. Lo dejó con nosotros. En cuanto lo soltó, el gato caminó hacia las escaleras y se quedó viendo hacia arriba. Después de eso, todo quedó en silencio. La mañana siguiente, mi mamá habló muy temprano. Estaba por regresar. Llegarían la tarde del día siguiente. Pero mientras tanto, ese día, yo no fui a la escuela. Me sentía cansada y mi tía se quedó conmigo mientras mi papá trabajaba un rato. El gato Melquiades se la pasó en el segundo piso, callado, a diferencia de lo juguetón que era siempre. Cuando mi papá llegó, mi tía se despidió. Le dio un beso a su gato y se fue. La verdad es que mis primos no le daban mucho chance de estar fuera de casa. No eran mucho más grandes que yo. En cuanto oscureció, mi papá cerró las cortinas de todas las ventanas. Yo alcancé a asomarme hacia la calle. La casa de enfrente tenía todas las luces apagadas, también la contigua a ella. Sentía, que estábamos solos ahí, alejados de todos. Cenamos, platicamos un rato, intentamos ver la tele y luego ocurrió lo siguiente. Ustedes son libres de creerme o no. La voz cantando se escuchó, pero esta vez a lo lejos. Pudimos notarlo porque estábamos en el sillón con la ventana en nuestras espaldas. La voz se escuchaba arriba, como volando, y luego se fue alejando hasta que se escuchaba en el patio trasero. Recuerdo que el gato salió despavorido hacia el segundo piso y mi papá corrió detrás de él. Yo me levanté y caminé un poco y me asomé hacia el patio por una rendija entre las cortinas. Allí estaba de nuevo la mujer, nuevamente con su rostro oculto, pero esta vez haciendo un movimiento brusco, repetitivo con sus brazos. No sé, parecía como si estuviera desenredando algo así. Mi papá bajó sin el gato. Me dijo que no lo encontraba por ninguna parte y nos metimos a su recámara, en el primer piso. Vamos a dormir aquí. Tú tranquila. Me puso un gorrito de conejo que yo tenía y me apretó los oídos. Recuerdo un sonido apagado, filtrado, de pasos arriba,
de chillidos, de alguien que corría, de algo que se caía, la respiración de mi papá agitada, apretándome los oídos. Y así, en algún momento, me quedé dormida. Desperté por la mañana con los gritos de mi tía buscando a su gato en el patio, entre lágrimas, hablándole. Mi papá solo la miraba. Mi tía se fue antes de que regresara mi mamá y mi papá me pidió que no le contara nada. Y aguanté esa promesa por muchos años más. Mi tío, semanas después, tuvo un viaje fuera de la ciudad por carretera y al regresar, antes de entrar a la ciudad, a la parte poblada, se encontró a Melquiades caminando al lado de la carretera. Dice que le costó un poco de trabajo, pero al final el gato lo reconoció y se dejó cargar. Estaba muy lastimado, flaco, con heridas. Parecía, me dijeron, como si hubiera caído desde muy alto entre las ramas de los árboles. Pero se recuperó con el tiempo. Se curó de sus heridas. Volvió a ser el mismo gato sangrón de siempre, pero nunca volvió a engordar. Incluso yo lo veía más pequeño. Mi papá murió en un accidente en esa misma carretera 3 años después. Perdí casi todo contacto con mi tía, que siempre se llevó muy mal con mi mamá. Sé que hay muchas cosas por saber respecto a esa mujer que nos visitó 3 noches. Una bruja, fea como una bruja de cuento. Es lo único que puedo decir cuando intento describirla. Gracias por escuchar mi historia.